hoy vamos a iniciar este evangelio, que por cierto vamos a durar unos buenos meses estudiando el evangelio de Mateo. 28 capítulos contiene este evangelio y creo yo que va a ser un tiempo bien rico, de mucha bendición. Hoy iniciamos la primera porción, capítulo 1, versículos 1 al 17. Y antes de adentrarnos completamente a la genealogía, que si usted ya le echó un ojito, esto es lo que nos relata Mateo en primer plano de este libro, la genealogía. Hace rato, mientras terminábamos de cantar, antes de la participación de la cena, yo estaba pensando, creo que nervioso, por dos cosas. Una genealogía, pensaríamos, ¿qué le podemos sacar? Espero me alcance el tiempo y hice resumen de todo lo que pudiéramos sacar de una genealogía. Pero aparte es un gran anuncio, es una proclamación extraordinaria con la que Mateo arranca. Incluso comienza diciendo libro de la genealogía, no solamente presentando el árbol genealógico de Jesús, sino que está hablando como en Génesis 1 del principio, del comienzo, y está marcando una nueva era, un nuevo comienzo en lo que Dios haría entre los hombres. Mateo es el primer libro que aparece en el Nuevo Testamento y es uno de los 4 que relatan la vida y obra, ministerio de Jesús. A estos comúnmente les conocemos como evangelios. No está por demás aclarar, no es que existan varios evangelios, que existan diferentes evangelios, sino que los eventos de la vida y ministerio de Jesús son plasmados en la Escritura por 4 testigos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Desde 4 perspectivas diferentes. Imagínese usted que sucede un accidente ahí afuera en la avenida. Y usted está de aquel lado de la esquina, otro está acá comprando pan, otro está comprando fruta, y el otro acaba de salir del templo. Cada uno tendría una perspectiva diferente del accidente. Y tal vez el que está hasta la esquina diría, el que venía de este sentido chocó al que estaba bajando por esta otra avenida. Y tal vez el del pan diría, no, el de la avenida se le dejó venir con todo. Cada uno tendría una perspectiva diferente de lo que está aconteciendo. Así el caso de los 4 evangelios, de los 4 relatos de la vida y obra de Jesucristo. Increíblemente, nosotros haríamos un chisme de ese accidente, pero no así estos 4 testigos. Son testigos fieles, testigos inspirados por Dios para dar el testimonio de lo que habían visto, oído, recopilado de la vida y obra de Jesucristo. No hay 4 evangelios, les conocemos comúnmente así: evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan, aunque no es que cada uno de estos es un evangelio diferente. Son 4 perspectivas diferentes, eso sí, pero anunciando la misma verdad, proclamando la misma verdad. Qué interesante, me llama la atención que 4 testigos hicieran una observación de tan importante inspiración divina, que el Padre eligió usar a 4 testigos para revelarnos la vida y obra de su Hijo. Mateo, junto con Marcos y Lucas, los primeros 3 que se encuentran en el Nuevo Testamento, son los conocidos evangelios sinópticos. ¿Había escuchado de esto? ¿Por qué son conocidos como evangelios sinópticos? Esto por tener una perspectiva muy similar de los hechos que rodean a la persona de Cristo. Mateo, el libro que estamos por estudiar, es uno de estos evangelios sinópticos. Encontraremos muchas similitudes en Mateo, Marcos y Lucas, y no encontraremos muchas otras cosas que Juan deja ver en su escrito. Y a veces viene uno, por ejemplo, en el caso de la primera porción que estudiaremos hoy, la genealogía, encuentra uno diferencias en la genealogía presentada en Mateo y la genealogía presentada en Lucas.
¿Por qué? Cada uno se inventó lo que quiso. No, son dos perspectivas diferentes e incluso dos objetivos distintos al presentar cada uno la genealogía. Así cuando vemos un milagro, cuando vemos una narración de un evento sucedido en la vida y obra de Cristo, en la vida de sus discípulos alrededor de Él, no es que uno especuló y dijo, creo que lo que dijo fue esto. No es que otro se imaginó lo que Jesús estaba enseñando y aunque estaba a lo lejos dijo, pues me contaron más o menos esto y voy a poner esto. No, cada uno de ellos recibiendo inspiración divina habló lo que el Espíritu de Dios le inspiró a hablar y con el propósito con el cual Dios le llevó a hablar. Se dice que este libro, Mateo, fue escrito aproximadamente entre el año 50 y 70 después de Cristo. La referencia más exacta para hablar de esto es la destrucción del templo. El autor es Mateo, también conocido como Leví, quien vino a ser después uno de los discípulos de Jesús. Pero ¿quién es este Mateo? Mateo era un judío de raza, de oficio publicano, es decir, cobrador de impuestos a sueldo del Imperio Romano. Entonces esto le convertía, al ser publicano, en una clase, a pertenecer en una clase social sumamente odiosa ante los ojos de uno que se consideraba verdaderamente un buen israelita. Los publicanos eran vistos como traidores, porque no solamente recaudaban los bienes para el Imperio Romano, sino que el Imperio Romano prácticamente les dejaba vivir para el sueldo que quisieran. Abiertamente era sabido que estos hombres no solo recaudaban 50 pesos que iban y entregaban al Imperio Romano. Si el Imperio Romano demandaba 50 pesos de impuesto para los hombres de ese poblado, el recaudador de impuesto lo que podía bien hacer era cobrar 100, de los cuales 50 eran suyos y 50 para el Imperio Romano. ¿Odiaría a alguien así? Muy seguramente. Los publicanos eran vistos como traidores por esta condición y considerados al mismo nivel de las prostitutas, los paganos, ladrones, asesinos. No gozaban de buena reputación. En pocas palabras, eran considerados como indignos y grandes pecadores. Y un hombre como estos es el que está escribiendo este libro, Mateo. Y es un testigo a primera mano de cada uno de los eventos que aquí se relatan. Mateo vio cada una de estas cosas. Perteneció al círculo cercano de Jesucristo. Y entre los eventos relatados incluso está su encuentro con Jesús y su llamado a seguirle. En Mateo 9:9 dice, pasando Jesús por ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y siguió. No hay ningún relato más de la reacción de Mateo. Mucho menos lo haría el mismo Mateo. Quien no se elogia a sí mismo en este libro, quien no se da crédito de ninguna otra cosa al escribir esta porción de la Escritura, tampoco describe cuál fue su reacción, simplemente dice ponerse de pie y seguirle. Ahora, este libro que estamos por estudiar, Mateo, vincula la llegada de Jesús con la línea histórica del Antiguo Testamento. Por eso aperturar con una genealogía. Los judíos bien sabían quién era cada uno de estos hombres que Mateo se dispone a enlistar. Es un recaudador de impuestos. Tal vez pudiéramos pensarlo como contador. Alguien que sabe números, alguien que conoce de registros, alguien que tiene un buen orden de las cosas que efectúa. Y Mateo ordenadamente presenta una lista de aquellos que antecedieron a la llegada de Jesús. Los judíos conocen bien esto por la narración del Antiguo Testamento. Y Mateo viene a ser un vínculo ante la llegada del Mesías a esta historia del Antiguo Testamento. No es una historia desconectada, no es borrón y cuenta nueva.
es la revelación de lo que Dios haría, la revelación de lo que Dios estuvo hablando desde el Antiguo Testamento, el cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de aquello que Dios obraría para el bien y la salvación de aquellos a quien Él amaba. Scofield dice: escrito originalmente para los judíos, el Evangelio de Mateo presenta a Cristo como el Hijo de David. Esa es la perspectiva del Evangelio de Mateo. Presenta a Jesucristo como el Hijo de David y el Hijo de Abraham, puesto que se presenta como un rey, como rey. Su genealogía llega hasta el rey David por tal motivo. Y hace énfasis en Belén, el lugar de su nacimiento, el lugar de origen de David. Esa es la perspectiva de Mateo. El hijo de David es el Cristo, el hijo de Abraham, procediente de Belén, del lugar de origen de David. Uno de los énfasis más evidentes en el Evangelio de Mateo es el reino. Más de 50 veces es mencionada de alguna manera la palabra de el reino, la palabra reino como tal. Hijo de David, unas 7 veces es mencionado. Y solo en Mateo se habla de Jesús de Jerusalén, como la ciudad santa y la ciudad del gran rey. Solo en Mateo se habla de esta manera de Jerusalén. Más de 30 veces se habla del reino de los cielos, lo cual no se halla en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Cada una de estas particularidades en el Evangelio, según Mateo, nos dirige a estudiar este libro, a estudiar la vida y ministerio de Jesús desde la perspectiva que nos quiere hacer notar Mateo. Jesús es el gran rey. Vamos a orar. Dios bueno, te rogamos esta tarde dirijas nuestros corazones a la verdad de tu palabra con el fin de ser obedientes y darte toda gloria y honra a ti. Rogamos que tu Espíritu esté hablando en nuestras vidas. Rogamos, danos sabiduría, Padre, para entender todas y cada una de las cosas que aquí nos quieres enseñar, para que al final de todo esto tú seas quien reciba la gloria. Sé exaltado, sé glorificado a través de la exposición de tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Este es el libro que habremos de estudiar, Mateo, escrito por este indeseable hombre, odiado hombre, un publicano, un pecador, uno considerado al nivel de prostitutas, asesinos, diríamos los mexicanos, malandros. Y la porción que estudiaremos hoy es Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. La presentación del rey. ¿Cómo presentaría usted un rey? A través de la genealogía, Mateo nos presenta a Jesús y vamos a ver tres perspectivas de cómo Mateo presenta a Jesús a través de la genealogía. Pudiéramos, como le dije en un principio, pudiéramos sacar mucho más contenido, estudiar mucho más tiempo de la genealogía del que podemos imaginar, mas no nos da el tiempo para todo esto. Mi esposa fue testigo de eso, no hallaba qué quitar y qué poner, ya me daba vueltas la cabeza, ya bajaba, me tenía que tomar un cafecito y toda la casa olía a manzana con canela y a pan y eso no me dejaba concentrarme en mi último repaso, donde regularmente hago una selección más minuciosa del contenido. Hay mucho que aprender de una genealogía, aunque son nombres y nombres y nombres. En el Antiguo Testamento vemos muchas de estas narraciones de genealogías y creo que para cualquiera de nosotros se vuelve una lectura pesada. Podemos llegar a pensar incluso en brincar esa porción e ir a donde hay una historia concreta, pero aún una genealogía tiene mucho, bastante que enseñarnos. Y no es la excepción, la genealogía presentada en este capítulo 1 de Mateo. Vamos a observar cómo Mateo nos presenta a Jesús como el rey prometido. Cómo Mateo nos presenta a Jesús como el legítimo rey. Y por último, cómo Mateo nos presenta a Jesús como el rey de gracia. Primera perspectiva, el rey prometido. Mateo 1:1. Tan solo con un versículo podemos describir esta idea del rey prometido, esta presentación del rey prometido. Libro de la genealogía de Jesucristo.
hijo de David, hijo de Abraham. Dios había establecido ya un pacto con Abraham y con David. Dicho pacto se había mantenido durante cada generación que vino después de ellos. Y a este momento de la narración bíblica, la promesa del pacto viene a tomar cumplimiento. En el primer verso de Mateo podemos ver que Mateo se ocupa en presentar a Jesús como el rey prometido, como el Mesías que habría de venir, como el cumplimiento de la promesa hecha en el Antiguo Testamento. De primera entrada vemos ahí que Mateo nombra a Jesús, el cual es el nombre, lo veremos la siguiente semana, el nombre que habría de recibir el niño que habría de nacer es Jesús, no Jesucristo. Entonces, ¿por qué tantas veces vemos el nombre Jesucristo? Nosotros mismos usamos el nombre Jesucristo. Este es un nombre compuesto. Jesús, que significa el Salvador. Yeshua. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el Salvador. Y Cristo, esto es lo que complementa y compone este nombre Jesucristo. Jesús, Salvador; Cristo, el enviado o ungido, el Mesías. Dice Lucas en el capítulo 4, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ungido, enviado, Cristo, el Mesías. Jesús, perdón, antes, Juan capítulo 1, versículo 41 dice: Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hermanos, hemos encontrado al Mesías. Y especifica el versículo 41 de Juan, que significa Cristo. Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Entonces Mateo empieza a describir a Jesús como el hijo de la promesa, como el enviado. Jesús, el Salvador, el Mesías. Jesús es el Mesías prometido, el Salvador que habría de venir. Y Jesús es también el cumplimiento de la promesa de Dios para con la descendencia de Abraham y de David. Por eso es prioritario para Mateo enfatizar, aperturar su libro con la genealogía antes de avanzar en toda la narración de los hechos sucedidos alrededor de la vida y ministerio de Jesucristo. Toma en primer lugar el momento para presentar de dónde había venido quién era Jesús, el Cristo, el enviado, el Salvador, el Mesías, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, a David. Promesa que fue ratificada tras generaciones después de ellos. Vayamos a pensar rápidamente en la promesa de cada uno de ellos. En el pacto, como vemos en el Antiguo Testamento, en el pacto a Abraham, en el pacto a David. Génesis 12, versículos 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, y pongo un énfasis en esta primera porción, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De primera instancia conocemos acerca de este pacto hecho a Abraham, acerca de una nación grande que surgiría de este Padre de naciones. Pero ¿de qué manera haría de este hombre una gran nación? ¿De qué manera serían bendecidas en él todas las naciones de la tierra si no era a través de su descendencia? Ahora, en el caso de David,
Segunda de Samuel, en el capítulo 7, versículos 12 y 13 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré. Prácticamente le está diciendo: cuando tus días hayan acabado, cuando hayas muerto, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 13: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Inmediatamente puede venir a nuestra mente Salomón, el hijo de David, aquel que habría de construir el templo. Pero no sonaría congruente si estamos leyendo y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Afirmaré su reino para siempre. Afirmaré el trono de su reino. ¿Se seguirá refiriendo a Salomón? ¿Estará hablando Dios acerca del hijo de carne que nacería y que vendría a edificar el templo? No. Está hablando de una promesa aún mejor, que el hijo que le vendría a nacer a David. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Matthew Hendricks dice: al llamar a Cristo el hijo de David y el hijo de Abraham, muestra que Dios es fiel a su promesa y que va a cumplir cada palabra que Él ha pronunciado. Al llamar Mateo a Jesucristo el hijo de David, el hijo de Abraham, es algo que bien conocen los judíos que están a su alrededor. Todo el pueblo de Israel sabe a lo que se refiere Mateo al decirles: Él es el hijo de David, Él es el hijo de Abraham, Él es el hijo de la promesa. Obviamente no para todos les cabía como una idea apropiada para sí. Para algunos era una idea que les chocaba, tal vez al punto de pensar en blasfemia de parte de un hombre que decía: este hombre que ha de nacer es el hijo de David, el hijo de Abraham. Mucho más cuando no viene a nacer el contexto en el cual esperaban el Mesías naciera. Jesús es descendiente tanto de David como de Abraham. Siendo descendiente de ellos, es el heredero de todas las promesas de Dios. Por eso, la genealogía de Jesús testifica de su derecho a tomar posesión del trono de David y ser el Mesías de Israel. Y eso lo convierte entonces en el rey legítimo. Ya hablamos del rey prometido, Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Pero ahora al pensar en la genealogía y empezar a leer versículos 2 en adelante, los cuales no nos vamos a ocupar en leer detenidamente cada uno, mucho menos en explicar cada historia de los personajes aquí citados. Pero al leer toda esta genealogía, nos damos cuenta de que Él es el rey legítimo. Él es el legítimo rey. Jesús no nació en las condiciones en las que se esperaría ver nacer a un rey. No se presentó con la apariencia de un rey, con esplendorosas vestimentas, con trompetas sonando, aunque sí hubo trompetas sonando y anunciando su llegada, cánticos celestiales. Mas ¿cómo esperarían los hombres ver nacer al Mesías, ver llegar al rey prometido, al legítimo rey? No se presentó con la apariencia de un rey, mas no por eso dejó de ser rey. Mateo se encarga de legitimar el reinado de Cristo por medio de la genealogía. Este es uno de los propósitos. Esta es una de las grandes bendiciones de que Dios haya inspirado a Mateo para dejarnos escrita la genealogía de Jesús, que está legitimando el reinado de Cristo por medio de ella. Para el judío, y aún en nuestros tiempos existe esta condición, para todo derecho legal era necesario comprobar el linaje. Por ejemplo, para recibir una herencia, para ser parte de las bienes del padre.
Si alguien quería tomar poder de algo a lo cual decía tener derecho, entonces tenía que comprobar que en verdad tenía el derecho de hacer uso de aquello a lo cual, vamos a decirlo otra vez, decía tener derecho. Si alguien habría de ser presentado como rey ante la nación judía, tendría que ser presentado con todas sus credenciales. Y aquí nuevamente la genealogía es importante. Cabe decir que Jesús no dejaría de ser rey y no sería desacreditado su reinado por la incredulidad. En Juan capítulo 7, versículos 41 y 42, otros decían, eso es lo que pensaban acerca de Cristo. Este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Estaban menospreciando el lugar de donde habría de venir el Mesías. No creían que de ese lugar podía proceder ni siquiera algo bueno. No dice la Escritura que, y aquí como que enaltecen esto, que es real, pero ellos esperan desde una perspectiva muy diferente la llegada del Mesías. No dice la Escritura que del linaje de David, y me los imagino pensando en una persona ataviada de completa elegancia, de ostentosos accesorios. No dice la Escritura del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ¿ha de venir el Cristo? No era la manera en la que esperaban al Mesías. No era la manera en la que esperaban a su rey. Entonces, ¿cómo podría legitimarse el linaje? Se vuelve un poquito más difícil la tarea. Cuando han pasado, al momento de Mateo escribir, han pasado más de 400 años. Después de los 400 años en los cuales la voz de Dios se ausentó, los profetas callaron, viene el tiempo que antecede a que Mateo escriba el Evangelio. Y durante todo este tiempo solo existen escritos históricos que no vienen a formar parte del canon bíblico. Se vuelve aún más difícil la tarea de legitimar a aquel al que Mateo está presentando como el rey, como Jesús, el Salvador, el Mesías. ¿Cómo podría legitimarse el linaje? Como lo vemos en la genealogía y en muchas otras genealogías del Antiguo Testamento, el linaje venía a ser ratificado por el Padre. Y aquí sí vamos al versículo 2. Abraham engendró a Isaac. ¿Cómo que Abraham engendró a Isaac? Pero lo mismo sucede en las siguientes porciones. Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares. Ponga atención en esto y guárdelo para un momentito. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hay sus excepciones en esta genealogía presentada por Mateo, donde se mencionan algunas mujeres, y más adelante vamos a hablar de estos personajes. Pero encabeza la genealogía y le sigue en cada uno de estos el varón, el hombre,
el padre de familia. Esto legitimaba un linaje. ¿De quién eran hijos? ¿De quién procedían? La genealogía mostrada en Mateo nos indica la descendencia real y por tanto ratifica el derecho de Jesús para poder reinar. Esa es una de las grandes diferencias entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. Genealogía presentada con fin de ratificar el linaje real en Mateo, mientras que Lucas habla más del linaje de sangre, que sigue siendo una razón suficiente para legitimar el reinado de Jesús. Mas aquí habla de la descendencia real. Aquí también se muestra la soberanía del plan de Dios. Mateo 1:16 dice: y Jacob engendró a José. Interesante que dice: marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aunque sabido es que José no es el padre de Jesús de manera humana, por la sangre, sí es de saber que vino a ser su padre de manera legal. Esto debemos entenderlo a la luz de lo que la Escritura habla. José no era, ni siquiera la Biblia le menciona como el padre de Jesús. No la Biblia de manera directa, como un testimonio diciendo que Él es su padre, sino por terceros, incluso ratificando el punto que estamos a punto de ver. Si es de saber que vino a ser su padre de manera legal, Dios llevó en su plan soberano a un hombre llamado José a no abandonar a María. Ese era el plan de José. Estaba a punto de abandonar a María, no por un mal corazón, contrario, él estaba pensando en María y quería dejarla en secreto antes de que se hablara de ella. Pero entonces aparece en escena el ángel de Dios y habla con José. Y en la soberanía de Dios, José es movido a no abandonar a María, sino a tomarla por esposa, aceptando la increíble concepción del niño que vendría a nacer. José creyó en las palabras del ángel y se responsabilizó por María y el niño que en su vientre estaba. Prácticamente estaba adoptando aquel al cual, si él hubiera corrido, hubiera sido conocido como un bastardo, como un hijo de pecado, aunque así alguna vez se le llegó a mencionar o a llamar. Lucas capítulo 4 versículo 22 dice: y todos daban testimonio. Este es el testimonio que ratifica que José había tomado la responsabilidad de María y de su hijo, de Jesús, del que virginalmente vino a nacer. Y todos daban buen testimonio de él. Lucas 4, 22. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían. ¿Cómo lo identifican? ¿No es este el hijo de José? No es su padre de sangre. Mas la gente a su alrededor, en este caso en Lucas, están dando buen testimonio de Jesús y están hablando bien de él y están diciendo: ¿no es el hijo de José? ¿Quién había participado en su crianza? ¿Quién estuvo con él en estos días que antecedieron, en estos años que antecedieron a su aparición en el templo, al inicio de su ministerio público? ¿Quién había mostrado amor, enseñanzas? ¿Quién se había hecho responsable por el sustento físico de Jesús? José, su padre legalmente. Jesús nació y vino a formar parte de una familia de linaje real. Eso es lo que nos muestra la genealogía de Jesús, al llegar hasta José, descendiente de un linaje real. Tal vez hoy no era nadie. Tal vez hoy no se mencionaba nada de José, tan solo un pobre carpintero. Pero era descendiente de un linaje real. Jesús tenía entonces todo el derecho de ser heredero del trono de su padre David. Él
no solo es el hijo prometido, el rey prometido, sino que legítimamente Él es el rey. Y esto nos lo hace ver la genealogía de Mateo. Y el último punto que nos deja ver la genealogía de Mateo, de los que enumeramos hoy, porque podríamos estudiar mucho más en esta genealogía. En cada uno, empezando por Abraham, siguiendo por Isaac, Jacob, Judá, podríamos obtener una buena y clara enseñanza que esta genealogía nos brinda. Esta genealogía plasmada en Mateo, además de presentarnos al rey prometido, por cierto, legítimo rey, nos muestra un alentador panorama de un reino de gracia. De modo que Jesús es un rey de gracia. El reinado anunciado es muy diferente a cualquier reinado. Las características de este rey y su reino no son para nada semejantes a las características de los reinos del mundo. Cuando el pueblo de Israel pidió rey para sí, ¿qué es lo que Dios le dijo o advirtió al pueblo de Israel? ¿Quieren rey? Pues el rey va a ser así, asá y asá y así. Y les va a hacer esto, y les va a quitar esto, y les va a imponer esto. Esos eran los reyes del mundo. Incluso la lista misma de los reyes establecidos por Dios para su pueblo no es nada agradable. Dentro de los mencionados en la genealogía de Jesús podemos encontrar algunos reyes buenos, pero un montón de reyes malos. Estas son las características de un reinado en el mundo. Los judíos mismos esperaban el reino prometido bajo características muy erradas, muy diferentes. Y una de las maravillosas características de este reino y su rey es que es un reino de abundante gracia. Es un reino de abundante gracia. Como lo dije, pudiéramos hacer el recuento de cada uno de estos personajes mencionados, lo cual nos llevaría mucho tiempo. Y en cada uno de ellos, en cada una de estas historias, lograríamos ver algo más que claro. Todos ellos fueron hombres pecadores, llenos de muchos desaciertos, indignos de figurar en el plan de Dios para las generaciones. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Isaac? ¿Quién era Jacob? ¿Quiénes eran ellos para figurar en la genealogía del rey, del gran rey, del Salvador, del Mesías? Sino hombres pecadores, hombres indignos. Sí, muchas veces les ponemos aún más en alto por el testimonio que la Escritura nos da de ellos, mas siguen siendo hombres tan pecadores como usted y yo, tan indignos como usted y yo, tan necesitados de gracia como usted y como yo. Si fuera por ellos, si fuera por cada uno de los nombres citados en esta genealogía, Dios hubiera detenido en cualquier momento su plan, si dependiera de ellos. Empezando por Abraham mismo. Y recuerda un poco de la historia de Abraham. Mas fue por su abundante gracia que Dios siguió adelante en cumplir su promesa fiel. Solo por su gracia. No por cada uno de estos hombres. Si hacemos el conteo como lo describe el versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. 42 generaciones en las que Dios manifestó la gracia que caracteriza su reino. 42 generaciones. Nada le hizo cambiar durante esas 3 eras. Presenta tres épocas entre generación y generación, la genealogía de Jesús. La era de los patriarcas, la era de los reyes y los jueces, la era después de la deportación, una era de opresión misma. Y aunque no iremos a la historia de cada uno de estos hombres, sí quiero terminar este tiempo
resaltando 4 personajes a los cuales le llamé su atención hace un momento. 4 personajes que es imposible pasar por alto. ¿Por qué? Si cada genealogía que vemos en la Biblia presenta hombres, 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 lo cual también tiene que ver con un trasfondo cultural y social de la época, ¿por qué en esta genealogía vemos esos 4 personajes? Que por cierto son mujeres. No podemos pasarlos por alto. Por una razón en específico, Mateo les puso aquí. Dios inspiró a Mateo para poner estos 4 personajes, que si sumamos, hay un quinto más, pensando en María. Pero quiero hablar de estos 4 antes de María. Son una luz intensa que revela la gracia de Dios en la genealogía de su Hijo. Estoy seguro que Mateo, el publicano, se identificó muy bien con estos 4 personajes, pues tenía mucho en común con ellos. El primero de ellos es Tamar, en el versículo 3. Judá engendró de Tamar, una mujer, la esposa de Judá. Bueno, vamos a la historia más bien. No la voy a leer toda, pero en el libro de los Génesis, en el capítulo 38, podemos encontrar la descripción, la historia, la narración de quién es Tamar. Esta mujer que está mencionada dentro de la genealogía de Jesús, no es más que una luz destellante de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Tamar pudiéramos describirla como una que se hizo pasar por ramera y que cometió incesto con su suegro para traer descendencia. El hijo menor de Judá aún no había sido dado a Tamar. Aún era muy joven. Sus hermanos ya habían muerto. Su nombre tenía que permanecer. Su familia tenía que dejar descendencia. Y Tamar, en su desesperación, en su condición de mujer pecadora, estructura todo un plan para acostarse con su suegro. Se hace pasar por una ramera, se presenta en las calles por donde habría de pasar Judá y concibe de él un hijo. Esta es Tamar. Y podríamos decir, ¿qué hace esta mujer entonces en la genealogía de Jesús? Es un gran destello de gracia. Vamos al segundo personaje, del cual encontramos su historia en Josué, en el capítulo 2. Rahab. ¿Quién es Rahab? No es necesario decir tanto de ella. Una mujer prostituta de profesión. Esta es Rahab. Una mujer que resguarda a los espías de la nación de Jericó. Una mujer que clama a Dios por su resguardo. Una mujer que es partícipe de la abundante gracia de Dios, pero que no deja de ser mencionada en la Escritura como apartada, como indeseable, como vista de manera indigna por los hombres, por su profesión. Tercer personaje, versículo 5 también. Versículo 5, donde nos mencionó a Rahab. Salmón engendró de Rahab a Boz. Usted sabe quién es Boz. Seguro que conoce la historia de Boz, y no es el de las caricaturas que va al infinito y más allá. Es otro Boz. Un Boz del cual tal vez pudiéramos decir los hombres: mis respetos, qué buen hombre. Y dice ahí en el versículo 5, Boz engendró de Ruth a Obed. Aquí están los abuelos del rey David. Pero ¿quién es Ruth? La moabita de la bella historia de amor, de la cual las mujeres tal vez dirían: quisiera ser como Ruth. Espero, si sus suegras se lo agradecerían. Eso es lo que comúnmente sabemos de Ruth. Pero si vamos a el libro de los Génesis, en el capítulo 19, del verso 30 en adelante, podemos
ver la descripción de la procedencia de Ruth, la moabita. Una mujer gentil, despreciada y procedente de una nación que surgió de una triste y vergonzosa relación de incesto, donde las hijas de Lot también cometen pecado con su padre. Le emborrachan y cada una de ellas tiene relaciones sexuales con él para engendrar de él, para tener descendencia. Esta es Ruth, la moabita. De aquí procede Ruth. El primer hijo que viene a esta familia es llamado Moab, el padre de los moabitas. ¿Qué hace Ruth en esta genealogía? Pues no es sino la abuela del rey David. Y ahora en el versículo 6 dice: Isaí engendró el hijo de Obed. Isaí engendró al rey David. Y el rey David, y aquí llegamos al cuarto personaje, engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Esta es Betsabé, la mujer que adulteró con el rey David. En 2 de Samuel, en los capítulos 11 y 12, vemos toda esta narración. ¿Qué hacen estos cuatro personajes en la genealogía de Jesús? Y aún si quisiéramos aumentar uno más, María. Marido de María, de la cual nació Jesús. Pero vamos a enfocarnos en estos cuatro para cerrar esta porción de la Escritura en esta enseñanza el día de hoy. Esto es, hermanos, una asombrosa muestra de gracia. Mateo pudo anunciar la llegada de un rey de gracia porque, al igual que estas mujeres, él fue partícipe de la gracia de un rey que le llamó a ser parte de su reino, aun cuando él era un publicano pecador, indigno. Mateo conocía a ese rey de gracia. La historia no había sido diferente en el Antiguo Testamento como lo era ahora en el Nuevo Testamento. Dios no había cambiado de una generación a otra. Dios no fue movido por las experiencias de unos, por las acciones de otros. Dios fue el mismo y su plan soberano fue el mismo desde el principio de los tiempos hasta que Él complete su obra, hasta que Él complete su plan. Juan en el capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Rey lleno de gracia vino a manifestar su amor aun cuando somos pecadores. Vino a proclamar buenas nuevas a los hombres, sanar quebrantados, pregonar libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor, como lo dice Mateo. Mateo también dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Este es el Rey que está anunciando Mateo. El Rey esperado, el legítimo Rey, el Rey de gracia. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. Jesús es el gran Rey, el Rey esperado y digno de tomar el trono y gobernar con gracia en el corazón de aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y es porque el Hijo ha cumplido la voluntad del Padre que tú y yo podemos tener entrada al reino de los cielos por medio de la fe en Cristo, el Mesías, nuestro Salvador. Él es quien completó la obra de redención, llevando nuestros pecados en la cruz, llevando los pecados de estas mujeres que se encuentran dentro de la genealogía, que cualquiera pudiera pensar, y aún más un israelita, ¿qué hacen ellas ahí? Aunque no tenían modo de descalificarlas, pues ellos mismos eran
procedentes de ellas. No es sino una muestra grandiosa de la gracia de Dios. Él es quien completó la obra de redención, llevando nuestros pecados en la cruz y la ira del Padre, para así, por su obra de amor, reconciliarnos con Dios. Un rey cualquiera hubiera hecho a un lado este tipo de personas. Un rey cualquiera hubiera despreciado a un publicano. No lo hubiera usado más que para sus beneficios. Un rey cualquiera hubiera hecho a un lado una gentil, una prostituta, una pecadora. Pero no así el Rey de gracia. El gran Rey vino a este mundo y por gracia de Dios en Él hay salvación para el hombre pecador. Así es que ven hoy y acércate a Él. Acércate al trono de su gracia, donde podrás encontrar misericordia y gracia, pues Él es el Rey esperado, el legítimo Rey, el Rey de gracia. Gracias, Dios, te damos este día por tu palabra, por la verdad que hablas a nuestros corazones en esta porción de la Escritura. Más que nombres, podemos ver claramente tu plan soberano de enviar a tu Hijo. Hablaremos del nacimiento en la siguiente semana, pero era necesario entender de dónde vino este que es anunciado como Rey. Ratificar la legitimidad de su reinado, pero también descansar en la verdad de su gracia, donde no fue despreciada una prostituta, donde fue incluida por tu gracia una mujer pecadora, donde cada uno de los hombres incluidos en esta lista no son dignos de aparecer aquí, mas en tu gracia tú les hiciste formar parte de tu plan eterno. Así también nosotros hoy, entendiendo que por nuestro pecado somos indignos, que por nuestro pecado somos tan similares al publicano que nos está escribiendo hoy, que nos está hablando hoy por medio de tu Espíritu. Somos iguales a Él, pecadores, indignos, despreciables ante tu santidad. Mas por la gracia del gran Rey podemos hoy acercarnos al trono de tu gracia y encontrar misericordia, encontrar perdón, encontrar salvación. Dios, yo te ruego hoy que por tu Hijo, por la obra de Él, por tu Espíritu obres en los corazones de aquellos que hoy estén entendiendo que el Rey de gracia viene a sus corazones para librarles del pecado, para perdonarles de la opresión del mismo y para establecer su reino en ellos. Tú mismo dijiste a los hombres, tu anuncio, tu proclamación fue: arrepiéntanse, pues el reino de Dios está cerca. Dios, a ti la gloria y la honra. Gracias por ese tiempo que iniciamos estudiando Mateo. Sea tu bendición con nosotros, tu sabiduría, y sea este tiempo de gran edificación para tu iglesia. Por Cristo Jesús. Amén.